Hola amigos, quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro programa Un Nuevo Corazón. Hoy estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Eileen Torres, soy venezolana viviendo en España desde hace 6 años y me acompaña mi querida amiga Ani. Ani, ¿cómo estás? Saludos, Eileen, y saludo al público que nos está viendo y escuchando en este momento. Es un placer poder compartir con ustedes de nuestras experiencias y vivencias y tal como el nombre de nuestro programa, ¿verdad, Eileen? Un nuevo corazón. Vamos a compartir cosas íntimas de nuestro corazón, las cuales hemos trabajado para ser renovadas y sanadas por Dios. Totalmente, Ani. Nos encanta poder poner nuestras experiencias de vida como un libro abierto para que aquellas personas que están atravesando por circunstancias iguales o similares puedan ser edificados. Hoy vamos a hablar de un tema muy íntimo y la verdad es que de antemano, Ani, quiero agradecerte por tu valentía, por querer contar tu historia de vida, pero por el propósito que tienes de edificar a aquellas personas que nos estén viendo. ¿Puedes hablarnos un poco de cuál es el título del programa de hoy? Sí, el programa de hoy pues tiene relación con cómo sanar un alma herida, cómo los procesos de la vida que nos marcan y nos dañan pueden ser trabajados por Dios y darnos un nuevo comienzo, una restauración. Sí. Y hoy queremos basarnos en lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Eclesiastés. Específicamente en el versículo 15 dice la palabra: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Amén. Y exactamente allí queremos titular el programa de hoy, en que lo que ya ha pasado no lo podemos cambiar. Ani, yo no sé si a ti te sucedía, pero yo llegué en algún momento de mi vida a decir, si yo pudiera volver al pasado, yo cambiaría esto. Mira, Ani, y hasta dedicaba a veces horas en pensar que si yo iba al pasado, ¿qué podía cambiar? Vaya. Pero lo cierto, Ani, es que no lo podemos cambiar. No. Y de allí está el título de hoy. Dios restaura lo que ya pasó. ¿Hubo alguna experiencia, Ani, que tú quisiste haber cambiado y que eso no te hubiese ocurrido? Bueno, pues precisamente de eso es lo que quiero compartir en este programa. A la edad de 18 años, yo pasé una experiencia muy traumática de una agresión sexual, en la cual una persona desconocida por mí abusó de mí bajo señales de violencia, una violencia muy extrema. Y esa experiencia marcó mi vida y me traumó. Pero a partir de ahí, Dios me fue dando herramientas para sanar. Sí. Ani, qué fuerte lo que tú nos estás contando. Ahora, nos gustaría decir que esto no le ha sucedido a nadie más, pero lo cierto es que las estadísticas son muy altas de que estas agresiones sexuales siguen sucediendo. Tú eras una adolescente, incluso todavía una niña, 18 años, imagínate, ¿no? Y tener que pasar por una experiencia tan difícil y que aún esto siga aconteciendo en nuestra sociedad. Ani, ¿cómo fue tu reacción en esto? ¿Cómo que tú pudiste hablarlo con tu familia, lo pudiste contar o preferiste ocultarlo? Bueno, mira, Eileen, tengo que hacer referencia también que durante ese tiempo mi familia estaba atravesando un divorcio de mis padres. Entonces, la figura masculina de un hombre, yo ya la tenía distorsionada, dañada, porque yo era muy apegada con mi padre. Y luego me ocurre esta situación sin haber un padre en la casa. Entonces, dentro de mí se fue desarrollando como un odio, un resentimiento hacia la figura masculina. Y luego también fui desarrollando como una paranoia, Eileen,
En el sentido que si yo salía a la calle, yo me sentía perseguida y no podía caminar libremente, tenía que detenerme, mirar hacia atrás, a ver si me estaban persiguiendo o no, porque sentía que me estaban persiguiendo. Entonces fue un proceso de mucho temor, de mucha inseguridad, de mucho dolor, y pues me recomendó mi madre, haciéndolo de manera positiva, según lo que ella entendía, que no se lo comentara a nadie. Pero luego, con el transcurrir del tiempo, descubrí que un secreto de tal magnitud era muy tóxico y contaminante dentro de mi alma. Algo muy pesado de llevar, porque imagínate, yo no pongo en duda que tu mamá lo hizo desde el deseo de protegerte, pero pedirte no lo cuentes a nadie era como, de alguna manera, hacerte sentir culpable de lo que pasó, ¿no? Porque tú dices, bueno, no lo puedo contar porque yo hice algo malo. Y tu historia, Ani, me recuerda a una que está narrada en la Biblia con el rey David y una de sus hijas que fue violada. ¿Tú la conoces? Sí. Pudiéramos hacer una pequeña comparación, ¿no? Exacto. Es la historia de Tamar, que fue violada por un hermano. Y lo que veo de similitud es que cuando ella busca ayuda, busca refugio, le aconsejan que calle, porque es su hermano el que cometió, ¿verdad?, ese acto. Y yo cuando leía eso, Eileen, me identificaba con ella, la verdad es que sí. Mira cómo Dios te permitió incluso ver en la Biblia una historia similar a la tuya. Ahora, Ani, en ese momento que tú atravesaste por esta circunstancia, ¿llegaste a sentir que Dios no te había cuidado? ¿Cómo era tu relación con Dios en ese momento? ¿Ya tú conocías al Señor o aún tú no conocías del Señor? No, no lo conocía aún porque lo conocí a la edad de 23 años. Pero mientras estaba atravesando ese momento tan amargo, yo hice una oración en mi interior y dije estas palabras, Eileen: Dios, si tú me sacas con vida de esta situación, porque yo tenía un cuchillo en el cuello. Imagínate, tu vida en peligro. Exacto. Si tú me sacas con vida, yo te voy a servir. Pero yo no sabía en realidad la profundidad y la magnitud de esas palabras, pero lo dije así, fíjate. Mira, y luego que tú viste que habías podido salir con vida, pero con una herida tan grande, Ani, ¿cómo tú te diste cuenta que necesitabas empezar a buscar ayuda para trabajar esta sanidad? La recomendación de tu madre fue: no lo cuentes a nadie. ¿Cuánto tiempo tú te quedaste callada sin hablarlo con nadie? Bueno, en realidad cuando me convertí, luego pues comencé un proceso, porque esto es algo importante que los televidentes sepan. Las sanidades internas, cuando hay heridas muy profundas, no ocurren de la noche a la mañana, son procesos y hay que dar un espacio para que esa sanidad ocurra. Entonces fueron cosas específicas que me fueron ocurriendo en las cuales Dios me fue sanando. Por ejemplo, Eileen, lecturas de libros sobre sanidad interior, Sí. conferencias, personas que me ayudaron, orar, pedirle a Dios que me sanara. Y así sucesivamente, muchísimas cosas que Dios utilizó hasta que llegó un día en el cual yo podía mirar atrás sin sentir el dolor, sin sentir las emociones dañadas, que yo creo que esa es la característica de que un corazón está sano. Cuando puedes recordar, y como dice el versículo, mirar atrás y ver que no se te revuelca por dentro emociones negativas, sino que hay paz, entonces hay sanidad. Sí, me gusta mucho, Ani, la observación que tú haces con respecto a la sanidad interior, porque evidentemente tú recibiste un maltrato físico, llegaste a tener heridas físicas y quizás esas fueron las más rápidas en sanar, ¿no? Externamente una persona te podía ver y no notar en ti ningún daño aparente, pero las heridas internas, aquellas que las personas no ven, aquellas que no nos atrevemos a contar, que no hablamos con nadie y que en tu caso una autoridad te había pedido que la callaras, era más difícil de tratar. Y una similitud entre las heridas físicas y las heridas externas es que si no se tratan
y no se tratan correctamente, se van a infectar. En algún momento hay que tratarlas. Sí, cierto. Eso es muy importante, la verdad, porque a veces como mecanismo de defensa inconscientemente queremos omitir o queremos en nuestra mente no recordar el evento, el proceso porque causa dolor. Sí. Y por regla general evitamos el dolor. Pero Dios desea llegar a esas áreas internas que no necesariamente tiene que ser la misma experiencia que yo viví. Hay un sinnúmero de experiencias que causan traumas, que dejan marca en el alma y que tienen que ser tratadas, Eileen. En mi vida he visto que las cosas que no he tratado salen a la luz de una forma o de otra. Yo me volví una persona muy insegura y de hecho, como comenté en momentos anteriores, me casé en una edad ya un poquito más grande que la normal. Y yo pienso que influyó ese abuso y la falta de un padre en el hogar hasta que Dios me sanó la figura masculina dentro de mí y el concepto de Él como padre. Claro, Ani, porque yo, escuchándote, tú me decías, pude ver que ese era un factor que había hecho que mi deseo quizás, ¿no?, de casarte se retardara, porque habías sufrido una violencia de parte de un hombre y quizás a ti pues no ibas a tener confianza. Y Ani, me encanta ver lo que tú hiciste con tu herida, ¿no? Porque entonces tú el día de hoy estás preparada, te has capacitado como consejera y has podido, desde tu historia y desde tu experiencia, ayudar a muchas mujeres que no se habían atrevido a hablar este tema con nadie, porque sigue siendo el día de hoy un tabú la violencia, la agresión sexual. Cierto, Eileen. La verdad que a través de todo el proceso fui compartiendo poco a poco con otras mujeres y me di cuenta la gran cantidad de mujeres que hay que han experimentado situaciones de abuso y de violencia sexual. Y fue muy sorprendente porque además en el contexto de la iglesia, me encontré con personas que al escuchar lo que yo había experimentado tuvieron la libertad también de abrir su corazón. Y toda esa información, Dios la fue utilizando como para decirme, tienes que prepararte, tienes que tener herramientas para ayudar a otras personas heridas. Y surgió dentro de mí un deseo inmenso por prepararme, por tener herramientas, por leer. Y así poco a poco Dios fue poniendo personas con esas condiciones para yo atenderlas. Y ha sido una bendición tan grande cuando uno ve la restauración de Dios, como en el mismo caso, ¿sabes qué me viene a la mente? En Génesis, José, su primer hijo le puso por nombre Manasés. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar. Entonces yo cuando lo analizo pienso, mira, todo el trauma que él pasó de rechazo, de situaciones difíciles, y al final le pone ese nombre a ese hijo, no es que Dios le hizo olvidar los eventos, sino la carga emocional que llevaban esos eventos ya no afectaba a José, ya él era libre, y así Dios lo puede hacer con cada uno de los traumas. ¿Quieres decirnos, Ani, entonces, que si hay una mujer viéndote en este momento y ella se pregunta y dice, tú me estás diciendo que yo voy a poder olvidar lo que me pasó, un evento tan difícil, tan traumático, ¿qué le dirías tú? Bueno, yo te podría decir que al igual que yo, Dios restaura y lo desea hacer, que tenemos que darnos un tiempo. Y pienso que lo primero es identificar nuestra herida y nuestro dolor y no tener miedo en acercarnos a un Padre amoroso, un Padre que restaura, un Padre que sana y que conoce nuestro dolor y quiere lo mejor para nosotros. Que busquemos ayuda y que nos dejemos trabajar interiormente para ser sanos. Me gusta, Ani, el consejo que acabas de dar, buscar ayuda. Uno de los errores que muchas veces cometemos es quedarnos aislados, solos. Y a nuestro alrededor hay un sinnúmero de herramientas que nos sirven para nuestros momentos de crisis.
Hay personas preparadas como tú en el área de consejería bíblica, hay terapeutas, hay padres espirituales, hay amigos incluso de confianza, porque hay que saber con quién hablarlo, no podemos hablarlo también con cualquiera, pero con personas de confianza, con credibilidad, pero buscar ayuda. La Biblia nos dice que el Señor dijo, yo he venido para los que están enfermos. Exacto. Y reconocer delante del Señor que hay heridas, que hay situaciones que nos hacen estar enfermos, no físicamente, pero sí del alma, y poder aceptar la ayuda de Él. Ani, para los padres, para aquellos padres que tienen niños, que tienen jóvenes, adolescentes, ¿qué consejo se les puede dar para prevenir o para instruir a los hijos a que estén alertas a este tipo de situaciones? Fíjate, Eileen, los estudios demuestran que un % muy alto de estas situaciones ocurren en un contexto cercano. O sea, a veces uno piensa, en el caso mío fue un desconocido, pero a veces en el mismo ámbito de las personas que están cercanas ocurren estas situaciones. Entonces yo creo que no podemos dar por hecho de que no va a ocurrir, sino instruir a los niños desde pequeñitos a que protejan su identidad sexual, a que conozcan que sus partes íntimas, ¿verdad?, es algo personal, enseñarles según su edad y su concepto, y que los padres estén alerta a las señales, porque siempre que ocurre un caso así, hay señales externas, cambia la personalidad, hay depresión, hay tristeza, baja el nivel de aprendizaje. Entonces, que estén evaluando todo eso y orando. Tampoco que caigamos en una paranoia de que, uy, le va a pasar esto, qué miedo tengo, porque no podemos vivir en temor, pero cuidar. Sí, ser precavidos. Ser precavidos. Como padres, estar alertas en educar a nuestros hijos que no deben ser tocados en sus partes íntimas por nadie. Exacto. Y ser precavidos en aquellos lugares que nuestros hijos a veces no quieren visitar, no forzarlos, ¿no? Porque es un familiar o porque es un amigo y tienes que ir, no. Ver las señales, como tú bien lo dijiste, de nuestros hijos. Y perdona, un punto importante es creerle a los niños, porque también he escuchado que en situaciones cuando los niños hablan, no les toman en cuenta la confesión que están haciendo de algún daño o una inseguridad que sienten. Como padres debes creerle a tus hijos, aunque sean pequeñitos, indagar más y buscar información para estar seguro de que no está pasando nada negativo. Otra cosa que me gustaría, Ani, poder informar, asesorar, instruir a nuestros amigos televidentes. En el caso de aquellos que estamos alrededor, que supongo que no sean los padres, sino los amigos, los hermanos, las personas cercanas, ¿cómo acompañar a alguien que nos cuenta que ha vivido una experiencia como esta? ¿Qué palabras decir, qué no decir, qué hacer? ¿Cómo sería aquello que, por lo menos en tu caso, a ti te hubiese gustado recibir de los que estaban a tu alrededor más íntimo? Bueno, yo creo que si una persona no sabe cómo manejar algo así, mejor es referirlo y hacerle ver a la víctima, mira, podemos buscar ayuda, podemos ir a un psicólogo, a un centro cristiano donde haya alguna persona capacitada para ayudarte, darle opciones a que no guarde ese secreto dentro de sí, sino que se exponga a ser ayudado. Porque también a veces las personas que nos rodean no saben cómo manejar situaciones así y como tú dices, se puede hacer más daño que bien. Pero entonces referirlo a algún lugar, a alguna persona que en realidad pueda ayudar. Y creo, Ani, que lo último que necesita escuchar una persona que ha sido agredida es algo que lo haga ver como culpable. Por ejemplo, es que tú qué hacías a esas horas de la noche en la calle, o por qué estabas vestido de esta manera, o algo que te haga sentir que tú has promovido esa agresión o esa violencia cuando nadie, bajo ningún escenario,
puede transgredir tus límites, ¿no? Entonces creo que debemos ser muy cuidadosos cuando escuchamos experiencias como esta. Exacto. Inmediatamente ofrecer ayuda y sin juicio. Exacto, ese es un punto muy importante, Eileen. Sabes que en una ocasión yo me encontré con una chica que externamente daba unas señales como que estaba muy mal. Entonces yo tenía la inquietud de querer hablar del amor de Dios, pero no me atrevía por su apariencia externa. Y al final me acerqué. Y me llevé una gran sorpresa, Eileen, cuando yo le hablé del amor de Cristo y ella me dijo que no quería escuchar de eso. Le pregunté por qué y me dice, porque fui violada por una persona que me representaba una institución cristiana. Entonces ahí tuve una gran enseñanza, porque yo decía, Señor, yo me estaba dejando llevar por la apariencia externa de la chica, que se veía según mi criterio muy mal. Y sin embargo, ella con su experiencia externa está dando a entender, estoy dañada por dentro, he entrado en un grado como de rebelión. Y aprendí eso, no tengo que juzgar a nadie, porque muchas personas que las vemos a nuestro juicio inaceptable están cargando una historia de dolor. Una herida, un trauma, situaciones familiares de diversas formas. Y es muy importante, Ani, lo que tú acabas de decir. Incluso es una de las enseñanzas que nos da Jesús de no juzgar, de no señalar, ¿no? No crear un juicio porque nosotros no conocemos el corazón. En lo que tú me has contado, Ani, recuerdo también una experiencia que tuve en donde me encontré, salí muy temprano a trabajar, todavía no era el amanecer, y me encontré a una chica, ella parecía venir de fiesta o algo así, y entablo con ella una conversación y lo primero que me dice es, acaban de violarme. Y yo me quedé impactada y le digo, vamos a llamar a la policía, si quieres llamemos a la policía. Ella se negó y me dijo, no, porque no sé cómo yo le voy a contar esto a mi familia. Wow. Mira la carga que tenía, ¿cómo le digo yo esto a mi familia? Y creo que mucho tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Ella decir, bueno, mi familia me va a juzgar por haber salido de fiesta, Sí. ¿no? Pero es que es una situación que no debería ocurrir. Y recapitulando, Ani, un poco lo que hemos hablado, no podemos borrar el pasado. No. ¿Cuánto no quisieras tú, pienso, ¿no? Poder quitar eso, pero no lo podemos borrar. Pero lo que sí podemos ver es que Dios restaura lo que pasó. Así es. Y también, Eileen, que esa experiencia fue la puerta que Dios utilizó para prepararme, para ayudar a otras y luego ver la restauración, la misma que hizo en mí, verla en otras. Entonces, como dice también la Biblia, todo obra para bien. En el momento no lo entendemos, pero luego del proceso de la sanidad, de la transformación, Dios saca algo bueno de esa experiencia. Sí, y Ani, ¿qué te parece si tomamos un tiempito para hacer una pequeña oración por aquellas personas que nos están mirando? Yo he hecho referencia a mujeres porque tú estás contando tu testimonio, pero también hay bases y estadísticas de que estas violaciones han ocurrido en hombres. Sí. Entonces, sin importar cuál sea el género, Sí. que podamos orar para que estas personas que todavía tienen esto en silencio, que no lo han contado a nadie, que no se han atrevido a decirles a nadie que han pasado por esto, puedan recibir esa esperanza en Jesús de que Él puede restaurarlo. ¿Te parece si oramos? Claro que sí. Bueno, oramos. Señor y Padre amado, te damos gracias porque tu palabra dice que Jesús fue experimentado en quebrantos. Y Jesús sabe el dolor que tantas personas pueden estar atravesando por medio de una violencia sexual que ha marcado sus vidas, que los ha dañado. Y pedimos, Señor,
que de la misma manera en que tú me sanaste y me restauraste, y hoy podemos estar aquí compartiendo este testimonio para dar vida a otras personas, tú lo hagas con cada uno de los que está viendo y escuchando, les permitas y les des la oportunidad de abrir su corazón sin temor, de acercarse a ti confiadamente y de buscar la restauración y la sanidad para su alma. Amén. Sabemos que tú lo quieres hacer, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Confiamos en esta oración sencilla, pero poderosa. Amén. Aquellas personas que nos han visto el día de hoy o aquellos que se acaban de conectar, hemos tocado un tema muy íntimo, pero muy real. Y queremos que no se queden solamente con la imagen de que hay cosas terribles que suceden en el mundo, sino también queremos dejarles esta palabra. No importa lo que haya pasado, lo que ya pasó, pasó, dice Eclesiastés, pero Dios restaura el pasado. Amén. Dios ha restaurado tu pasado, Ani. Así es. Y Dios puede restaurar mi pasado y puede restaurar tu pasado, querido amigo o amiga que nos estás viendo. Ha sido un placer estar compartiendo contigo, Ani. Nuevamente te agradezco tu valentía y me gustaría saber si tienes algo para despedirte. Nos queda un minutito y para darles unas palabras a nuestros amigos. Bueno, pues yo les quiero decir que llegará un momento en que Dios cambie el lamento en baile. Amén. Es una palabra que está en la Biblia. Y hoy en día yo puedo sonreír, yo puedo reír, tengo una familia, tengo un marido que me ama porque Dios me restauró. Y lo quiere y lo puede hacer contigo. Acércate a Él y confía. Amén. Qué maravilloso es ese testimonio. Empezaste diciéndonos, yo tenía rechazo a la figura masculina, ahora te acompaña un bello marido y un bello hijo, porque Dios ha restaurado lo que pasó en tu vida. Así lo puede hacer contigo, querido amigo que nos estás viendo. Te invitamos a seguir conectados con nuestros programas Un Nuevo Corazón y el programa de hoy que ha sido Dios restaura lo que pasó. Nos despedimos dándole gracias a Dios por este día. Gracias, Ani. Gracias, queridos amigos televidentes. Gracias. Y nos vemos en un próximo programa. Hasta la luego. próxima. Chao.